Hola, nos da mucho gusto el poder verte nuevamente. Estamos teniendo un tiempo devocional en donde buscamos estar a solas con Dios, escuchando su voz, pasando un tiempo en oración también, aprendiendo más acerca de Él. Si deseas tener este libro devocional, puedes contactarte con nosotros y con mucho gusto te lo enviaremos. El día de hoy estaremos pensando en el día 15, que lleva por título la siguiente pregunta. ¿Muestra mi vida que Dios está en control? Antes de iniciar, nos gustaría hacer una oración. Cierra tus ojos ahí en donde estás. Querido Dios, te damos muchas gracias porque sabemos que tú estás en control de absolutamente todo lo que sucede a nuestro alrededor. Ayúdanos a aprender cómo podemos mostrar con nuestra vida que tú estás en control. Gracias te damos por esto. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sabes? Hemos estado hablando acerca del Dios soberano. Soberano significa que Dios está en control de absolutamente todo lo que sucede a tu alrededor. Y hemos estado pensando en un versículo que está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 15, que dice así. Tú lo estás viendo en pantalla también. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hemos visto que Dios es diferente. Eso significa la palabra santo. Él está completamente apartado del mal. Por lo tanto, Dios es bueno. Vimos en el devocional pasado que todo lo que Dios hace lo hace con un propósito, y es el propósito de que tú tengas lo mejor. Pero claro que esto es solamente para los hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tú puedes disfrutar de esa soberanía de Dios, porque Dios está en control de todo lo que pasa y puedes confiar completamente en Él. Si tú aún no eres hijo de Dios, bueno, tú puedes llegar a ser un hijo de Dios y entonces sí poder disfrutar del control en el que Dios está. Y eso solamente es a través de Jesús. No hay otra manera de disfrutar de la soberanía de Dios más que siendo un hijo de Dios. Diciéndole a Jesús, Jesús, yo creo en ti, creo que tú moriste por mí en la cruz. Yo quiero tener esa tranquilidad dentro de mí, esa paz de saber que Dios está en control también de lo que sucede conmigo en mi vida. Ahora, la pregunta de este día es, ¿muestra mi vida que Dios está en control? Es muy fácil querer controlar lo que sucede. Por ejemplo, si algún día te has enfermado de gripa, seguramente te has desesperado por buscar una solución para esta enfermedad. Tal vez vas corriendo con tus papás y les dices, me duele la garganta, me duele la cabeza, me está escurriendo la nariz. ¿Y qué es lo que buscas hacer? Tomarte algo, ir corriendo con el doctor. Pero ¿te has puesto a pensar que Dios está en control de eso que te está sucediendo? Si sufres de algún tipo de abuso con tus compañeros en la escuela, bueno, claro, antes de esta situación o después de lo que hemos estado viviendo, seguramente tú has querido resolver el problema por tu propia cuenta y has hablado con tus padres, has hablado con el director o el principal en la escuela y buscas tú solucionar esos problemas. Tal vez en casa papá se ha quedado sin trabajo, tal vez mamá no ha tenido trabajo, tal vez haya alguna otra situación que tú quieras controlar. ¿Sabes? Cuando tú buscas controlar esa situación por tu propia cuenta, tu vida no muestra que Dios está en control. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Pues primero necesitas recordar que Dios está en control, que Dios es soberano, que Él está en absoluto control de todo lo que sucede. Seguramente, con esta situación del coronavirus, has sentido la necesidad de buscar la manera de no enfermarte. Y te preocupas, ojo con esa palabra, te preocupas demasiado y buscas lavar tus manos constantemente, usas un cubrebocas, tal vez no sales de tu casa y tal vez si alguien pasa cerca de tu casa le gritas que se vaya porque no te quieres enfermar, pero es porque tú quieres resolver esa situación. Tal vez te preguntas, ¿por qué no hay una vacuna? ¿Por qué las personas no invierten mucho dinero tratando de buscar una solución? ¿Sabes? Esa no es una manera de confiar en Dios. Claro que necesitas
guardar higiene, claro que necesitas guardar cierta distancia con las personas, pero confiando en que Dios está en control de toda la situación. Tal vez alguien cercano a ti se ha enfermado ya de coronavirus. Hay enfermedades más feas, ¿verdad? Como por ejemplo el cáncer. Tal vez alguien que conoces tiene cáncer y has buscado la manera de resolverlo, te has preocupado. Eso no muestra que Dios está en control en tu vida. Hay un versículo que también el apóstol Pedro escribió y lo encontramos unos versículos más adelante del versículo en el que estamos pensando. Está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5 y versículo 6. Dice así: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esto significa que Dios tiene el poder de tener en control todo. Y tú necesitas estar abajo de la mano de Dios, reconociendo que Él tiene el control y que tú no tienes el control. Esa palabra humillarse significa sentir que Dios está en el poder, que Dios es grande y que yo no lo soy. Ahora, ¿qué puedes hacer también? Dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra ansiedad es otra palabra para preocupación. Es otra palabra para tratar de controlar lo que me sucede y tratar de resolver mis problemas yo mismo. Hay personas que tienen tanta ansiedad, tanto deseo de resolver sus problemas, que cuando no lo logran, se quitan la vida ellos mismos. Hay tantas personas que tienen ansiedad y preocupación que pueden llegar a depresión porque no confían en el Dios soberano. Hay tantas personas, y también niños, que por tanto estrés, ¿has escuchado esa palabra? Que por tanta ansiedad y preocupación dejan de comer, se ponen flacos, llegan a tener enfermedades, que pueden resultar en más enfermedades, porque no muestran que su vida está en control. Y Pedro lo que está diciéndonos, que también es Dios hablando a través de lo que Pedro escribió, dice, echa toda tu ansiedad sobre Jesús. Descansa en Jesús. Cuando tú sabes y reconoces que Dios está en control, es mucho más fácil vivir sabiendo que Él está en control y que yo puedo descansar en Él. Yo puedo confiar que Él siempre hará lo mejor y yo puedo confiar que Él tiene un propósito que es el mejor para mí y que su plan es perfecto porque Dios es santo. ¿Qué es lo que dice Pedro en el versículo que hemos estado pensando? Vamos a leerlo nuevamente. Dice, sino como aquel que os llamó, ¿Sabes? Dios te está hablando. Y este tiempo devocional es precisamente para escuchar la voz de Dios. Dios tiene un propósito para ti. Y ese propósito es perfecto. Dice la Biblia, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Sabes? Dios no se preocupa, porque preocuparse es desconfiar del poder que tiene Dios. Él sabe que Él está en control. Él sabe que Él tiene todas las cosas en orden. Él no se preocupa. Él no se pone ansioso. Él no se pone estresado por lo que pueda suceder o no. ¿Por qué entonces tú sí te pones estresado? ¿Por qué entonces preocuparte tú? Dice la Biblia, Dios te está llamando para que también tú seas santo en toda vuestra manera de vivir. Y una manera de mostrar la santidad de Dios es confiar y descansar, echando mis preocupaciones a Él, permitiendo que Él siga en control de todo lo que me sucede. Tal vez Dios va a permitir que te enfermes y Él te va a sanar. Confía en ese Dios soberano. Tal vez Dios va a permitir que te enfermes y no te vas a sanar. Aún así, confía en ese Dios soberano. Si papá no tiene trabajo o mamá se quedó sin trabajo, confía en ese Dios soberano que tiene un propósito para ti. Y comparte de la paz de Dios con tus padres. Si hay algún problema en tu escuela, en tu colegio, confía en Dios y permite que Dios resuelva la situación. Claro que hay otras cosas que puedes hacer, pero poco a poco las iremos descubriendo. Te invito a que si hay alguna preocupación en tu vida, te invito a que si hay algo en tu corazón que te está preocupando, se lo digas a Dios en este momento. Vamos a tener un tiempo. Cierra tus ojos.
Habla con Dios. Y lo que sea que te esté preocupando, díselo a Dios. Dile lo que hay en tu corazón. Y si tú te has preocupado demasiado, pues también reconoce que no has confiado en Dios. Y dile, Dios, yo no he confiado en ti. Necesito de tu ayuda. Es hermoso saber que Dios está en control. ¿Mostrarás con tu vida que Dios está en control al no preocuparte y confiar en Él? Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque tú estás en control. Te damos gracias porque tú eres soberano y porque nada ocurre sin tu permiso. Pero reconocemos que nosotros nos preocupamos demasiado tratando de resolver nosotros mismos la situación. Ayúdanos a recordar que tú estás en control. Ayúdanos a recordar que nada ocurre sin tu permiso y que tus planes son buenos para los que somos tus hijos. Gracias, Dios, porque podemos confiar en ti. Ayúdanos a confiar en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.